Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Valentín Martínez, soy tallerista de Pilares, Ciudad de México. El día de hoy vamos a retomar los tres temas que venimos desarrollando desde la semana pasada. El primer punto vendría siendo equipo de seguridad, el segundo punto vendría siendo prevención de accidentes y el tercer punto vendría siendo manejo de herramientas. Por favor, regálame un like, suscríbete a mi canal Carpenti Proyectos y déjame tu comentario en la caja de descripción del avance de tus proyectos. Recuerda que estas actividades son gratuitas en Pilares, Ciudad de México. Sin más que agregar, comenzamos. Estos son la segunda parte de los temas que vamos a desarrollar: equipo de protección, prevención de accidentes y manejo de herramientas. Corte de madera con serrucho. Sigue estos pasos. Traza una línea sobre la madera con un lápiz y una herramienta de medir, regla, escuadra, etc. Esta será tu línea de guía. Sujeta la tabla a la mesa con sargento o una prensa para evitar que vibre o se mueva. Realiza con cuidado una pequeña muesca de inicio con el serrucho, evitando de esa forma cortes inadecuados. Durante el corte, sujeta la tabla con la mano que no maneja el serrucho, conservando un agarre estable. El serrucho debe formar un ángulo de 45 grados aproximadamente con la superficie de la tabla. Jala el serrucho hacia ti y después, presionando firmemente hacia abajo, repite el movimiento durante el corte. Para evitar que se atore el serrucho, puedes ponerle un poco de aceite de motor o algún lubricante. Evita cortar a través de los nudos de la madera. Para maderas duras como el roble, el nogal o el encino, se necesita un serrucho de dientes más grandes. Para maderas suaves como el abedul, el álamo o el pino, se requieren dientes más pequeños. No olvides seguir estos 4 pasos cuando cortes madera con un serrucho. ¿Cómo cortar madera con maquinaria? Para cortar la madera con maquinaria, debes hacer lo mismo que cuando la cortas con serrucho y tomar las medidas de seguridad recomendadas. Por ejemplo, los lentes y los guantes de protección. Usando las máquinas para cortar, toma algunos ajustes para antes de hacer el corte. Primero, debes de medir la pieza a cortar con la cinta métrica. Marca una línea a lo largo del área. La sierra circular es la máquina que se utiliza más frecuente. Existen 2 tipos, manuales y de mesa. La sierra circular manual la usarás cuando requieras hacer cortes rectos y rápidos. Está provista de un motor eléctrico que puede ir de 500 a 1400 watts. Permite realizar cortes en piezas de madera hasta milímetros de espesor. Está equipada con un protector para un disco de corte, un interruptor de bloqueo que impide que se encienda accidentalmente y una guía para desplazamientos rectos o facilidad para los cantos y bordes. Es posible cambiar el ángulo del disco con respecto a la superficie donde será el corte. Se adapta para hacer cortes inclinados. Si lo que quieres es hacer cortes rápidos en piezas grandes, es mejor hacerlo en una sierra circular de mesa. La sierra se mantiene fija. Para lograr el corte se debe de pasar la madera por el disco. Varios modelos de este equipo tienen soportes móviles que sirven para ajustar la profundidad y el ángulo de corte. Este tipo de sierra tiene un motor eléctrico simple que hace girar un disco rápidamente. Un motor pequeño de 650 watts permitirá hacer cortes de 160 milímetros de grosor, y con un motor de 1400 watts permitirá hacer cortes de 320 milímetros de grosor. Con esta sierra podrás cortar el grosor que tú quieras. Para eso debes de elegir el disco adecuado. Por lo general, estos discos están hechos de acero inoxidable. El tipo de disco establece la profundidad del corte. El tamaño de los dientes varía conforme el material y el tipo de corte con el que se trabaja. Por ejemplo, el disco de dientes cónicos es el más usado porque evita el astillado a la forma de cortar.
Para corte longitudinal de maderas blandas, duras y abrasivas, se utiliza el disco de dientes alternos. En caso de que tengas que hacer cortes en un panel duro, un panel chapeado o de caras plásticas, es mejor usar un disco de incisores regulables, mediante lainas. Ayudan a hacer un corte cruzado sin viruta. Para cortar un panel de aglomerado MDF o AAA, usa un disco de diente trapezoidal plano. Y para cortar con la sierra de mesa, extiende una cinta métrica desde el centro del disco de la sierra hasta donde termina el centro de la placa base. En caso de tener la placa del lado izquierdo, se mide desde el borde de la cuchilla hasta la placa. Traza una línea por ambas caras de la madera por donde vas a cortarla y sigue con precaución los siguientes pasos. Desconecta la máquina para instalar la cuchilla y asegúrate que los dientes de la cuchilla estén hacia abajo. Estando de cara a la sierra, acomoda la madera que un extremo esté mirando hacia la cuchilla. Ajusta la guía para que cuando corte en la sierra, lo corte al tamaño deseado, para que se obtenga la profundidad necesaria. Por ejemplo, si quieres cortar a 5 centímetros de grosor, mueve la guía a la medida que requieras. Antes de realizar la actividad, retira la madera del área de corte y enciende la sierra para que obtenga el máximo de revoluciones. Posteriormente, introduce la madera en la cuchilla, sosteniéndola por el otro extremo. Desliza la madera sin forzarla. Tiene que estar sobre la guía sin despegarse. Utiliza un sobrante de madera como empujador para que no tengas que poner tus manos cerca de la cuchilla. Recuerda que al terminar de cortar, debes apagar la máquina. No debes de retirar la pieza de madera hasta que el disco esté totalmente detenido. Recuerda que al terminar de cortar, debes de apagar la máquina. El cortar en una sierra de mesa implica configurar lo que es la regla de metal. Se puede mover para el ancho requerido de la pieza. Recuerda que al cortar madera en bruto hay que hacer cortes planos, para hacer un mejor manejo de la pieza y así recortar el ancho que necesitamos. Si requieres hacer cortes precisos, sería en una sierra de inglete. Te permitirá hacer movimientos verticales o diagonales. Te permitirá hacer cortes sobre una placa donde ejercerás presión. Podrás hacer cortes transversales y precisos. Te permitirá fraccionar en cortes una pieza de madera. Existen también otras máquinas cortadoras. Por ejemplo, para realizar un corte circular, tenemos la sierra de arco radial. Por ejemplo, para realizar un corte con movimiento, tenemos la sierra de panel. Opera sobre una estructura con rieles. Bien se puede controlar con una computadora. Por último, no olvides leer los manuales que manejan las herramientas eléctricas. Uso de herramientas para atornillar y desatornillar. Durante el proceso de armado de un mueble, puerta o ventana, requerirás unir una o más piezas de madera. Hay varias maneras de hacerlo, pero si lo haces con bisagras y tornillos, es recomendable que practiques antes con un agujero guía en un tablero empleando una broca del mismo diámetro. Si vas a realizar trabajos al exterior o en zonas húmedas, utiliza tornillos galvanizados o inoxidables para una vida útil. También hay para aglomerado, madera y metal. Dependiendo del diámetro del tornillo elegido, necesitarás un desatornillador específico. Y también, por lo regular, necesitarás diferentes medidas de desarmadores, ya sea de estrías o de paletas, plano, de cruz o de horquilla. Los de mango grueso pueden ser apoyados cómodamente. Recuerda que con el desarmador debe de ir acorde a la cabeza del tornillo. También se puede utilizar un taladro eléctrico como atornillador, siempre y cuando sea de velocidad variable y reversible. Hay taladros especiales para hacer esta función, ya que no cuentan con mandril. La pieza se remueve para colocar varias puntas de estría o de paleta.
cuenta con diferentes funciones a la vez. Es muy práctico y versátil. Cuando quieras apretar o aflojar pernos, tuercas y tornillos, se emplearán las llaves de boca floja, es decir, las que tienen aberturas en forma de U. Las más comunes son las llaves españolas, con las cuales podrás girar y apretar la cabeza del tornillo. Tienen los dos sistemas de medición en centímetros y pulgadas. Se reflejan diferentes sistemas de medición en los extremos de las llaves. Por ejemplo, podemos ver en un extremo media pulgada y en el otro extremo 9/16. Y en la medición de milímetros, en un extremo sería 12.7 milímetros y en el otro sería 14.2 milímetros. Una desventaja de estas herramientas, las puntas de las bocas se desgastan y quedan inutilizables. Al girar la llave, ten cuidado de hacerlo siempre hacia ti y no al revés. Es decir, evita empujar la llave. Verifica que cada tamaño de la llave sea el de acuerdo al tamaño del perno que se tenga que apretar. La llave debe de girar bien asentada en la cabeza de la tuerca, formando un ángulo recto con el tornillo de la cabeza que estás apretando. De preferencia no utilices tubos para palanquear la llave. Es mejor utilizar otra llave como palanca. También puedes utilizar el martillo para aflojar tuercas y tornillos difíciles. Puedes utilizar llaves de tubo con mayor resistencia como las llaves de estrías. Estas llaves se caracterizan por tener orificios como hexágonos o dodecágonos en cada extremo, en donde tiene mejor agarre la cabeza de un tornillo hexagonal para apretar o aflojar. También cuentan con diferentes medidas de medición como las llaves españolas, milímetros y pulgadas. También contamos con diferentes medidas de medición en esta llave en los extremos. De un lado sería media pulgada y del otro sería 9/16 de pulgada. Tienen mejor agarre en sus extremos, pueden caber en lugares más estrechos y tienen mejor agarre. Es muy difícil que se barran y ejercen una mayor fuerza de presión. También tenemos las llaves mixtas, de un lado españolas y del otro lado estriadas. Para tornillo de cabeza hexagonal, sobre todo pequeño, usarás una llave de tipo Allen. Es una barra pequeña de contorno hexagonal. Generalmente tienen la forma de L para hacer una mejor agarre de palanca. La llave Allen se diferencia por su corte hexagonal. Este tipo de llaves también se encuentran en milímetros y pulgadas. Se pueden utilizar individualmente, pero es recomendable tener diferente juego de llaves de diferentes medidas. Hay otro tipo de llaves de boca fija. Puedes utilizar en otras ocasiones, como la llave de nariz, tubular o de trinquete. Pero las más importantes siempre serán española, estriada y llave Allen. También hay llaves de boca ajustable, especializadas en esfuerzo de torsión. Se puede ajustar a la cabeza de tornillo para apretar o aflojar. Su función es para tuercas de mayor tamaño, que rara vez se emplean en carpintería. Hay diferentes tipos de llaves que son la llave inglesa, llave Stilson y llave de perico. Sus partes principales son mango, tuerca de fijación, quijada móvil, quijada fija y tornillo de ajuste. Para que tu trabajo sea de calidad, en la madera debes de hacer agujeros que sean nítidos y exactos. Y esto lo puedes lograr con un barbecue o con una barrena espiral. En trabajos comunes puedes realizar agujeros desde 1/4 hasta 3/4 de diámetro, ya sea en madera dura o blanda. Los tamaños usuales de brocas van desde 1/4 de pulgada hasta 1 pulgada. Agujeros más de 1 pulgada, usa brocas de expansión. Sujeta firmemente cuando llegues a taladrar y no hagas mucha presión porque puedes romper la broca.
Usos de herramienta de sujeción. Seguramente cuando estás trabajando una pieza de carpintería tendrás la necesidad de sujetarla o mantenerla junto a las piezas por un periodo de más o menos largo, mientras las pegas o inclusive cuando estás haciendo un corte. Como no siempre se tiene la tercera mano que nos ayude a sujetar, fueron herramientas creadas para este fin. Tornillo de banco, sargento o mordazas. El tornillo de banco es muy útil para sujetar las piezas de madera o cuando se están pegando. Primero que nada se debe de colocar en la mesa de trabajo, ya que tenerlo suelto o mal sujetado puede provocar un accidente. Determina dónde vas a colocarlo, puede ser en una esquina del banco, puede ser frontal, izquierda o en el lado derecho. Cuando lo coloques, checa su altura para que puedas trabajar mejor, o le puedes calzar con madera. Para instalarlo puedes ponerle 2 o 3 tornillos para que no se rompa la mesa. Una vez puesto, vas a marcar con un lápiz los agujeros donde van a estar los tornillos y posteriormente con una broca con el diámetro determinado del tornillo vas a taladrar orificio por orificio para que puedas sujetar el tornillo de banco. Una vez ya perforado los orificios requeridos, vas a colocar los tornillos con su rondana y su tuerca. Posteriormente vas a colocar lo que es el banco de tornillo para fijarlo y apretarlo con una llave, lo que son la cabeza hexagonal de los tornillos. Posteriormente vas a liberar la pieza para poder perforar con el taladro y meter el tornillo por la parte lateral. Ya teniendo los 3 tornillos, los vas a fijar con la llave por la cabeza hexagonal. Una vez puesto sobre lo que es la mesa de trabajo, vas a poder colocar las piezas de madera para poderlas presionar con el tornillo de banco. Otra herramienta de sujeción muy útil es la prensa C. Con esta herramienta también podrás fijar 2 maderas para que se puedan pegar. De igual forma se pueden sujetar otro tipo de maderas para que las puedas trabajar. También la puedes utilizar para poder sujetar la pieza de madera a la cual vas a estar utilizando para trabajar, ya sea para lijar o taladrar. El funcionamiento de la prensa C es muy sencillo, se compone en una forma de U con lo que es el mango para poder sujetar la madera con el extremo del tornillo. El tornillo puede ser regulable. También es de preferencia tener diferentes medidas de sargentos. Existen otro tipo de prensas o sargentos, tales como de apriete rápido, semiautomático, de vela o de cárcel. Cuando utilices este tipo de herramientas, protege la madera de rayaduras o marcas. Cuando realices trabajos fuera de tu taller y requieras sujetar la madera, utiliza este tipo de sujeción llamado mordaza. Y si las piezas son pequeñas, mejor usa una antenalla. Estas suelen ser de acero aliado y a través de un apriete de palometa o clip sujetan las piezas. Otro tipo de sujetar maderas pequeñas son las alicates. Y otra de las herramientas de sujeción que podemos utilizar es una tenaza universal. También puedes cortar el alambre y extraer clavos. A medida que vayas avanzando en la práctica, estas herramientas podrán prevenir accidentes y serán cada vez más imprescindibles. Además, con este tipo de herramientas podrás ir mejorando en lo que son tus ensambles y uniones para hacer un trabajo de calidad, que tus clientes queden satisfechos con tu trabajo.
Usos de herramientas para unir. Cuando requieras unir más de una o dos maderas, puedes utilizar lo que son los clavos, las pijas, los adhesivos o el herraje. Adicionalmente, martillo, desarmadores, taladro o prensas. Usa los clavos preferentemente en maderas blandas, igual también en maderas duras. También puedes realizar uniones con tornillos cuando desees hacer uniones seguras o también desarmables. Para colocar los tornillos es necesario que perfores la madera usando la broca adecuada y que tengan un diámetro más pequeño que el tornillo. Además, debes avellanar los orificios, es decir, hacerlos un poco más grande en la superficie. La función que debe de hacer es que cuando metas la pija en la madera, debe de quedar la cabeza de la pija al ras de la madera. También, para que una pija pueda entrar fácilmente, puedes frotarlo en una barra de jabón y después puedes introducirla en la madera. También puedes utilizar un desarmador para introducirlo para no dañar la madera. Los tornillos te serán muy útiles cuando quieras unir la madera. También te servirán para unir distintos tipos de herraje, bisagras, chapas o jaladeras. Otro de los elementos a unir son los adhesivos. Existen diversos tipos, tales como el pegamento PVA o cola fría, resina sintética y pegamento de contacto. Para que las uniones se fijen con adhesivo y te resulten perfectas, es preciso que ajustes perfectamente las piezas. Prepara taquetes y prensas a la mano para que las sostengan provisionalmente unidas. Posteriormente, aplica el adhesivo uniformemente donde se van a unir las dos piezas. Júntalas y manténlas así unidas con una prensa hasta que seque el pegamento. Usa taquetes para que la prensa no marque la madera. También, ya sea que utilices para unir la madera clavos, pijas, adhesivos o herraje, utiliza taladro, prensas y martillo y desarmador. Haz las uniones con la calidad posible para que tus muebles tengan una mayor resistencia. Uso de herramientas para tornear. El secreto de un buen acabado en la carpintería es de un buen lijado. Para lijar y dar forma a algunas piezas, puedes utilizar un torno o una fresadora. En el torno puedes crear piezas funcionales de los muebles, o incluso para elaborar juguetes. El torno puede variar de tamaño dependiendo del uso, y un torno está constituido con una cama, un cabezal y herramientas de corte. Dependiendo del largo de la cama o de los centros, dependerá el tamaño de la madera que vas a implementar. El viraje se refiere al grosor de la madera que se va a utilizar. Dependiendo los caballos de fuerza que tenga tu torno, dependerá las revoluciones por minuto y podrás variar la velocidad. Elige bien la madera que vas a utilizar. Si no tienes experiencia, puedes utilizar la madera de pino, que es blanda, y de preferencia en tamaños pequeños. Si no tienes mucho conocimiento, empezarás haciendo una prueba sencilla, en donde transformarás una pieza cuadrada en una figura cilíndrica. Las herramientas que vas a implementar se llaman cuchillas o formones. Tienen un mango largo y redondo, en donde las vas a empuñar fuertemente y las vas a apalancar, que permita el corte de los bordes correctamente. Elige la herramienta adecuada para comenzar la función. Posiciónalo en la base y agárralo firmemente con ambas manos y así puedas mover la pieza de un lado al otro para dar a la madera la forma que desees. Coloca tus codos cerca de tu cuerpo para tener un mejor agarre de la herramienta. Ajusta la pieza en el torno y asegúrate de encenderlo y que esté en la velocidad mínima. Previamente, acerca el formón a una distancia considerable de la madera. Sujétalo firmemente y velo acercando lentamente a la madera para que cuando empiece a girar, el formón haga la función de corte.
No lo muevas rápidamente de un lado a otro porque se puede atrapar en la madera y se puede romper. Aumenta la velocidad de la madera y la herramienta muévela lentamente para que haga el corte y quede finamente. Una vez que hayas terminado, apaga el torno. Ahora lijarás la pieza. Para ello, quita el formón del descanso y empieza a girar la pieza lentamente de un lado al otro. Vas a lijar. No vayas a lijar de un lado al otro hacia arriba. Eso lo va a rayar. También puedes utilizar el router para hacer uniones o ensambles en la madera o bolear el canto. Dependiendo la velocidad del giro, te podrá dejar un mejor acabado en la madera. Hay modelos que alcanzan hasta los 26.000 revoluciones por minuto, con los cuales te dejan acabados más limpios e incluso en maderas duras. El elegir un modelo cuando menos a unos 400 watts es muy recomendable y que cuente con amplias medidas de seguridad en el fresado. Comienza pasando el router por la orilla y por encima de la pieza de madera. Ajusta la broca para la profundidad necesaria. Ten en cuenta que si la pasas muy rápido se puede estillar por la pérdida de revoluciones y si la pasas muy lento quemarás la madera. También existen diferentes brocas para el router e igual manera escofinas, con los cuales podrás hacer diferentes formas en la madera. También podrás hacer surcos o rebajos en las superficies de la madera. Primero debes de escoger la broca que vas a utilizar. Posteriormente la tienes que ajustar en el router y medir la profundidad. También le puedes colocar lo que es una aspiradora para que reciba toda la viruta de la madera. Sujétala en la mesa de trabajo y entonces empiezas a routear de un lado al otro. Teniendo en cuenta que el giro va hacia las manecillas del reloj, vas a pasarla lentamente de izquierda a derecha la fresa sobre la madera. Posteriormente le puedes dar 2 pasadas para labrar bien la madera y tener un mejor acabado. Aprovechando también que hay diferentes formas de brocas, puedes utilizarlas para hacer diferentes formas en la madera. El cepillado. El cepillado de la madera requiere técnica y experiencia, además de cuidados de la herramienta, para que esté cuidada y regulada. Una herramienta manual es el cepillo, y en ocasiones se utiliza para cepillar o afilar pedazos de madera. De acuerdo al trabajo que vas a realizar, escoge el cepillo adecuado. Existen varios tipos, algunos de ellos son el cepillo del carpintero, para emparejar o rebajar superficies de madera, para rectificado de piezas en madera. También está la garlopa, se emplea para desgastar piezas grandes de madera. El garlopín, para desbastar piezas más pequeñas y tiene la cuchilla redondeada. El guillamé es más angosto que el cepillo de carpintería. Su cuchilla destaca del ancho del guillamé. Se utiliza para hacer surcos. Cepillo dentado es para raspar la madera. El cepillo de afilar y también el cepillo doble para cepillar en contra de la madera. El cepillo de carpintero es de 20 a 25 centímetros. En su interior tiene una cuchilla de 4 a 5 centímetros de ancho. Tiene una cuchilla sujetada a contracuña, el cual sujeta la cuchilla de corte para utilizar el cepillo. La parte inferior del cepillo se llama durmiente. La punta es la parte de delante y el talón es la parte de atrás. Ambas son parte de madera donde sostienes el cepillo de carpintero. Para utilizar el cepillo de carpintero, haz lo siguiente. Sujeta tu pieza de madera en la mesa de trabajo, paralela a lo que es la superficie de la mesa. La superficie que vas a cepillar debe de estar completamente limpia. Posteriormente vas a regular lo que es la cuchilla del cepillo para pasarla varias veces
De lo contrario, si la sacas demasiado, vas a hacer surcos. Es mejor desbastar poco a poco la madera hasta alcanzar el desbastado deseado. Al querer hacer desbastes más gruesos, la cuchilla perderá su filo para poder desbastar. E incluso se estará atorando regularmente. Posteriormente, para regular lo que es la cuchilla, la vas a revisar de vista y ya estando regulada la cuchilla vas a hacer pruebas en un sobrante de madera. Marca en los laterales de la madera la profundidad que requieres para hacer el rebaje con el cepillo. Así podrás revisar el rebajo requerido. Posteriormente vas a agarrar con tu mano izquierda la punta del cepillo de carpintero y con la mano derecha lo que es el talón. Es la que llevará a cabo el empuje con fuerza. Para empezar el cepillado, pon la punta del cepillo sobre la pieza de madera. En la parte que queda cerca de tu cuerpo, que es el talón, ejerce mayor presión al cepillar. Con ambas manos empuja el cepillo hacia adelante, con el pie derecho hacia atrás y lo que es el pie izquierdo hacia adelante, ejerciendo mayor presión. A medida de que vas a cepillar, recuerda la postura, pie izquierdo atrás, pie derecho adelante. A medida como vayas cepillando la madera, vas a checar lo que es el rebajo y vas a ir hacia el sentido de la veta, poco a poco hacia adelante, apoyándote con las dos manos y cepillando hasta rebasar totalmente la madera. Debes estar revisando periódicamente el filo de la cuchilla. Si ya no tiene filo, afílela con una piedra en un grado de 25 a 35 grados. Hay partes de la madera que requieren un cepillado especial. Una parte es el canto, por lo cual debes poner el cepillo sobre la superficie. Posteriormente colócalo sobre la superficie y empuja con las dos manos hacia adelante. Recuerda que debes de sacarlo más allá de la madera y para que no se te partan las esquinas puedes apoyarte con un sobrante de madera para que posteriormente en el cepillado no se reviente o se estille la esquina. Apóyate con un sargento para agarrar las dos piezas. En los nudos debes de sacar un poco más la cuchilla para poder pasar varias veces el cepillo de carpintero. Y otra función de lo que es el cepillo es hacer un bisel. En una superficie de madera vas a pasar el cepillo en diagonal y dependiendo la profundidad del bisel vas a requerir pasar el cepillo varias veces en lo que es la superficie de la madera. Herramientas actualizadas de carpintero. Hoy en día existen muchas herramientas para la labor del carpintero, que se han modernizado con la facilidad de hacer el trabajo. Posteriormente te mostraré algunas que están en el mercado. Herramientas para medir y comprobar. Medidor de distancia láser o metro láser. Esta herramienta te ayudará a sacar la distancia o a medir donde vas a colocar o instalar muebles. Tiene una pantalla como referencia donde te va a poner lo que son las mediciones. Además, permite guardar los datos para que posteriormente los puedas revisar. Se puede sincronizar con el celular, puede mandar los datos por Bluetooth o puede descargar los datos en una USB. Nivel y medidor de ángulos electrónico. Tiene las mismas funciones que un nivel promedio, donde puede manejar la horizontalidad y la verticalidad, pero ahora su desempeño es electrónico y cuenta con doble pantalla, en la cual puedes leer grados y milímetros sobre metros. Tiene la función de medir inclinaciones y ángulos. Emite sonidos acústicos para su mejor manejo. Tiene la función de registrar el último ángulo y proyectarlo en la pantalla, sin que sea necesario siempre estarlo anotándolo. También requiere pilas, pero tiene un sistema automático
para que no se gaste lo que es la energía de la batería, y algunos modelos cuentan con rayo láser. Herramientas para rebajar. Cepillo eléctrico. Como lo viste ya en la cápsula de cepillado, el cepillo es una herramienta para rebajar, para desbastar, rectificar y biselar la madera. Ahora ya existe un cepillo eléctrico y ahora cuenta con funciones novedosas. Una guía paralela para que se sujeten el borde y sean paralelos los rebajos. Una bolsa para los residuos de polvo y en la parte frontal tiene ranuras en V para hacer los biselados. También recuerda que se usa en un sentido horizontal sobre la superficie de una madera, haciendo presión hacia adelante. Lijadora de banda eléctrica. Esta herramienta te ayudará a hacer el lijado en la madera de una manera rápida y sencilla. Sus mangos de agarre son antiderrapantes, que te ayudará a tener mejor control de los movimientos. Las bandas de lija se colocan fácilmente. Puedes colocar diferentes números de grano. Tiene un botón que te permite trabajar de forma continua. Cuenta con una bolsa recolectora de polvo. Al usarla no necesitas presionarla contra la madera, porque su propio peso es más que suficiente. Recuerda que debes hacer lijados suavemente sin hacerlos repetitivamente. Herramientas para taladrar. Taladro atornillador inalámbrico. Tiene un diseño muy compacto, pero tiene una gran fuerza. También puede atornillar y desatornillar con facilidad. Ni su motor ni su pila sufren sobrecargas. El portabrocas no requiere de llave. Cuenta con luz LED para iluminar el área de trabajo. Su empuñadura es ergonómica. En algunos modelos tienen un mango antivibraciones. Tiene freno de motor que te servirá para atornillados en serie. Herramientas para unir. Pistola de clavos. Esta herramienta es un buen sustituto del martillo. Es inalámbrica y con solo el apretar el gatillo el clavo se insertará en la madera, sin la necesidad de golpear con el martillo como lo haces frecuentemente. Hay de varios tipos, pero todas son similares en su funcionamiento. Es ergonómica y su función es en base a aire comprimido, y eso a su vez produce el disparo. Engalletadora. Es un instrumento que te servirá a hacer uniones en dos piezas de madera, sin utilizar tornillos y clavos para que se vean en el ensamble. Lo que se utiliza son trozos de madera llamados galletas. Lo que hace la máquina es ranurar la madera para que posteriormente se unan con las galletas en el ensamble. Hay otro sistema de ensamble cuando ranuras y unes. Algunos de ellos son de plástico e incluyen tuercas. También cuenta con una bolsa recolectora de polvo. Plantilla para juntas. Con este aparato y lo que es un router podrás hacer los cortes y sacar la forma de las uniones de la madera. Posteriormente saca las dos piezas de la madera y checas el ensamble que queda perfectamente. Herramientas de corte. Recortadora de puertas. Como su nombre lo dice, esta herramienta te ayudará a facilitar el corte de lo que son los rebajos de las puertas, haciendo la función muy práctica sin retirar lo que es la puerta. Tiene una toma para recolectar el polvo residual. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Espero que todas estas actividades que son gratuitas en Pilares, Ciudad de México, te sean de utilidad. Mi nombre es Valentín Martínez. Yo me voy, pero me voy sin antes decirte que nos vemos cada semana en Comunidad Presidentes. Regálame un like, por favor suscríbete a mis redes, Carpenti Proyectos, y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.